Bienvenidos a la casa. Para que estemos sanos. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera, sino para que tuviera vida eterna. Usted sabe que en el principio, en el Génesis, Dios creó al hombre para que habitara en la tierra y lo creó con vida eterna. ¿Cuántos saben esto? El hombre se equivocó y dice que cuando desobedeció a Dios entró la muerte. Y luego dice la Biblia, todos murieron porque el hombre desobedeció y eligió desconectarse de la fuente de vida eterna que es Dios. Usted sepa, yo sé, todos sabemos que sin Dios no podemos hacer nada. Que Dios es la fuente, que Dios es el que nos sostiene, el que está con nosotros. Así que si usted tiene una necesidad, si usted, sea cual sea la necesidad, usted está aquí hoy, en esta noche, no es casualidad. Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer un milagro y Dios quiere conectarse con usted. Que usted se vuelva a su Creador, que yo me vuelva a mi Creador, a la fuente, y entonces podamos tener vida. El hombre sin Dios se muere, se seca. Él es nuestro Creador. Y ese fue y es el principio de todas las cosas, porque así Dios lo estableció. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y padeció, murió para entregarnos vida eterna nuevamente. No abolió la muerte física, pero sí la muerte espiritual. Para nosotros, los creyentes, la muerte, ¿sí?, es simplemente un paso hacia la vida eterna que Dios nos da. Y en esta noche estamos hablando, bueno, ya el pastor vino hablando hace unos días, acerca de la necesidad de discipular, la necesidad de que la iglesia evangelice, salve almas y que cumpla su propósito. Muchas veces se ha confundido la tarea de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde recibir caridad. La iglesia no es un lugar donde a uno lo asistan económicamente, ¿sí? Si bien nosotros ayudamos todo lo que podemos, el propósito de la iglesia no es una función de ayuda social o económica. El gobierno de Dios es un gobierno invisible. El reino de Dios, lo que Jesús vino a hablar, es un reino invisible. Y el propósito de la iglesia es traer ese reino invisible a la tierra, establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos me entienden? El reino de Dios no se ve. Dice Romanos capítulo 14, luego si quiere lo busca, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino, eso está en Romanos capítulo 14, los que toman nota, no es comida ni bebida, sino gozo, paz y bendición y amor en el Espíritu Santo. Como diciendo, el reino de Dios no tiene que ver con las necesidades físicas, sino que tiene que ver con las necesidades espirituales y que no se ven. Jesús vino a la tierra para hablarnos acerca de ese reino invisible de Dios que no vemos. Cuando Jesús caminó por aquí, por la tierra, vino a hablar acerca del reino de Dios. En estos días tenemos en nuestro país un cambio de gobierno. No, pero no voy a hablar de política, no se preocupe. Pero tenemos un cambio de gobierno, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, ahora tenemos un nuevo gobierno. Teníamos un gobierno y ahora tenemos otro gobierno. Ahora yo le pregunto a usted, ¿pueden existir dos gobiernos?
No pueden existir dos gobiernos, porque hay un solo gobierno que ejerce el poder a través de las leyes que ya están establecidas, a través de la justicia, y de esa manera tenemos nosotros lo que conocemos como el gobierno argentino. Nosotros votamos a los que nos gobiernan. A veces votamos mal, a veces votamos bien, no sé, no importa. Pero lo que sí es que nosotros elegimos a las personas que nos representan. Sin embargo, en el gobierno de Dios no existe la elección. No hay elecciones en el cielo. A ver si proponemos, si Dios es candidato y se propone. Dios existe y gobierna el cielo y ha establecido, y es el deseo de Dios, gobernar aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de su reino invisible. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, empieza hablando y enseñando acerca de las verdades del reino de Dios. ¿Qué es lo primero que Jesús dice? Arrepentíos y convertíos, dejen sus caminos y vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Jesús lo primero que enseña es acerca del reino de los cielos. Entonces, comienza la enseñanza de Jesús en lo que se llama teológicamente el Sermón del Monte, que es la primera gran enseñanza de Jesús. Y quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 6. Vamos a leer un poquito allí, Mateo capítulo 6, donde Jesús hace mención y hace su primera enseñanza acerca del reino de los cielos. Comienza hablando acerca de las bienaventuranzas y luego comienza y habla acerca de la oración, de la comunión con Dios. Y llega al versículo 13, Mateo capítulo 6, versículo 13. Búsquelo. Es lo que se conoce como el Padre Nuestro. Vamos a leer simplemente la última parte. Jesús habla de cómo tenemos que orar, cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Y termina diciendo el versículo 13, y no nos metas, ¿lo tiene? Dígame amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es Él, y Él, y la, por todos los siglos. Repetimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es Él, y Él, y la, por todos los siglos. Cuando hablamos aquí, Jesús habla de tres cosas bien definidas. Habla acerca del reino de Dios, habla acerca del poder de Dios y habla acerca de la gloria de Dios. De vuelta, habla acerca del reino, habla acerca del poder y habla acerca de la... Usted piense, el gobierno, ahora vamos a bajar aquí a la tierra, el gobierno que ahora tenemos, ¿tiene poder? ¿Qué pregunta? El gobierno tiene leyes. ¿Cómo se respalda un gobierno? ¿Por qué cada uno de nosotros no hace lo que quiere? Porque hay leyes y el gobierno a través del poder hace cumplir esas leyes. Y de alguna manera cuando gobierna ejerce poder. ¿Sí? Bueno, en el reino de Dios, que es invisible, también existe el poder, existen las leyes en el reino de Dios, ¿sí? Y habla de estos tres ámbitos, así que en esta noche vamos a tratar de entender cuál es el propósito del reino de Dios, para qué necesitamos el poder y a qué se le llama la gloria de Dios. Vamos de vuelta. ¿Qué es el reino de Dios?
qué significa el poder en el reino de Dios y qué es la gloria de Dios. Son tres ámbitos donde Dios se mueve que son marcados y distintos. Cuando hablamos del reino, hablamos del gobierno del cielo. Hablamos de lo que Jesús dijo, venga tu reino, es ese gobierno invisible que Dios tiene en los cielos, que necesitamos establecerlo aquí en la tierra. ¿Me entiende? Nosotros de alguna manera como iglesia estamos tirando de ese reino de los cielos para establecerlo aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bien. Cuando hablamos del poder, hablamos de la habilidad que tiene el reino. Hablamos de lo que Dios hace para establecer su reino aquí. Y cuando hablamos de la gloria, hablamos acerca de la atmósfera de la presencia de Dios. Voy de vuelta. Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno invisible. Cuando hablamos de poder, hablamos de la habilidad, ¿sí?, para establecer ese reino. Y cuando hablamos de gloria, hablamos de la atmósfera de Dios, donde están los milagros, lo que Dios quiere hacer. Entonces, la tarea de la iglesia, nuestra tarea, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es justamente traer este reino espiritual aquí a la tierra. No existe otra razón por la cual estemos aquí. Si el Señor no viene es porque la iglesia está deteniendo esa llegada, evangelizando, cumpliendo el propósito, cumpliendo el mandato que Dios nos dejó. ¿Me va entendiendo? Una mitad, a ver de acá. ¿Me va entendiendo? A ver de acá. ¿Usted me entiende? Amén. El mandato es ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre para que el que creyere fuera salvo. Entonces, la iglesia no está aquí sino para establecer el reino invisible, el gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, ni el reino, ni la gloria, ni el poder existen por sí solos. Se relacionan, son uno de alguna manera. Entonces Jesús enseñó a hacer el reino de Dios porque el reino es el que pone la estructura, es el que pone la estructura para que todo lo demás funcione. Entonces, como le decía antes, nosotros sabemos que dos reinos o dos gobiernos no pueden coexistir. Existe un solo gobierno. Y en el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Existe un gobierno, ¿sí?, que es el de Dios invisible, donde no se vota, y usted recibe ese reino naciendo de nuevo. Vamos de vuelta. En una democracia, nosotros lo que estamos viviendo, tenemos un sistema de votación. Aquí, en el gobierno de Dios invisible, ciertamente, para que usted y yo ingresemos en ese reino invisible de Dios, dice Jesús que hay que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Le dice a Nicodemo el Señor, Nicodemo, necesitas para ver el reino de los cielos nacer de nuevo. Y Nicodemo, como muchos de nosotros que no teníamos claro, le pregunta, pero ¿y cómo? Yo soy viejo, ¿cómo voy a hacer? Jesús le dijo, te es necesario nacer del Espíritu. Al gobierno de Dios no entramos por una votación, sino entramos por ser hijos nacidos de nuevo. ¿Me va entendiendo? Cuando usted y yo nacemos de nuevo, entramos al reino de Dios y somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos la carta de ciudadanía, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Eso significa que cuando usted y yo nacemos de nuevo, no somos más argentinos, sino que somos hijos de Dios.
Luego somos argentinos. Vivimos acá, pero nuestra ciudadanía no está acá, sino en Él. Cuando usted adquiere esa ciudadanía, usted y yo pasamos a tener privilegios. ¿A esa parte le gusta o no? Usted, y yo le digo de vuelta, usted pasa a tener privilegios por ser ciudadano del reino de los cielos. No sé cuánto les ha tocado viajar, pero cuando usted va a otros países, si usted es ciudadano, por ejemplo, de Europa y tiene nacionalidad europea, usted dice, bienvenidos ciudadanos europeos, y usted va y ve que todos los ciudadanos europeos pasan, y por ahí usted está en la cola y dice, ¿cuándo me tocará a mí, no? Hay una cola. Dice, bienvenidos ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que tienen privilegios. Bueno, en el reino del Dios tenemos privilegios por haber nacido de nuevo. Tenemos todos los privilegios que Jesús nos da. Por eso le decía antes que en el cielo no hay cáncer. En el cielo no hay escasez. ¿Sabe qué? En el cielo el cáncer es ilegal. No existe. No puede haber cáncer, no puede haber enfermedad, no puede haber escasez, porque las leyes del reino dicen todo lo contrario. Entonces usted y yo, como ciudadanos, usted sepa que la sanidad no es un don de alguna persona, de algún pastor que ora. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, la sanidad es un derecho que tenemos por ser hijos de nuestro Rey. La liberación es un derecho por ser hijo de Dios. La bendición es un derecho por ser hijo de Dios. O sea que en el cielo y en el reino de Dios no existe la escasez, no existe la enfermedad. Así que usted y yo somos privilegiados. Y dice San Pablo, nuestra ciudadanía no es de aquí en la tierra, sino del Señor que está en los cielos, de Él que espero. ¿Cuántos me van entendiendo? La salvación, la restauración es un derecho. Cristo pagó en la cruz por ese privilegio que usted y yo gozamos. Dice Colosenses que cuando Jesús murió en la cruz, anuló el acta de los decretos que nos era contraria. De alguna manera, todo eso que estaba contra nosotros, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Ahora somos hijos del Rey. Así que mira al de al lado y dígale, soy un hijo de Dios. Tengo derechos. No me va entendiendo. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy bendecido en el nombre de Jesús. Tengo abundancia en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Estoy restaurado en el nombre de Jesús. Estoy perdonado porque soy parte del reino de los cielos. ¿Cuánto me entiende? Dígame amén. Así que entendemos entonces que no estamos aquí con estos privilegios porque los merecemos. Ni porque hay un pastor que ora muy lindo y que habla muy lindo, sino que usted recibe todo lo de Dios porque es un hijo de Dios. Ha pasado de muerte a vida. Así que yo quiero decirle en esta noche que si usted es la primera vez que está aquí y nunca antes entregó su vida a Cristo, sepa que cuando usted decide volverse a Dios, usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de esclavo a hijo. Usted pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz, a este gobierno invisible que no vemos. Pero nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a ver. Necesitamos ver, necesitamos tocar, porque dice el hombre natural necesita ver. Ay, vos estás creyendo en estas cosas y ¿cómo sabés que son reales? Yo necesitaría ver algún milagro. Bueno, quédese porque Dios va a hacer milagros. Cuando Dios hace un milagro, usted dice, ay, no puedo creer lo que me está pasando. Y claro, son los milagros porque usted pertenece ahora al reino de los cielos. El Señor dijo, estos milagros son naturales que sucedan. El evangelio de Dios no es palabras, dice. El reino de Dios no es palabras, sino poder. Sino milagros. Es natural que sucedan milagros. Mire, cuando yo me convertí tenía tanta fe que dije, qué bueno, nunca más voy a necesitar ir al médico.
Yo creía, dije, me convertí, ya está. Y verdad que creía así. Si usted cree, Dios lo sana. Si usted cree, Dios lo hace libre. Si usted cree, a través de la fe, hacemos esto. Muy bien. Hablamos acerca del reino invisible de Dios. Hablamos acerca del propósito. Vamos a hablar un poquito acerca del poder. Quiero que usted vaya a Juan capítulo 18, versículo 36. Hablamos del reino de Dios. Vamos a hablar ahora acerca del poder. El poder es lo que el Señor quiere darnos para establecer su reino aquí en la tierra. Para que usted y yo cumplamos el propósito. San Juan, capítulo 18, verso 36. Vamos a hablar de cómo es en cuanto a la administración del poder. ¿Cómo es? Es, primero, para los que anotan, sobrenatural. Cuando hablamos del reino, recién hablamos acerca del propósito. ¿Para qué me sirve saber esto? Me sirve para saber que el reino invisible de Dios yo lo tengo que establecer. Yo estoy acá con ese propósito. La iglesia está aquí para establecer el reino de Dios. ¿Cómo lo establecemos? A través del poder de Dios. Vamos a ver esto entonces. Respondió Jesús, versículo 36 de Juan 18. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es, ¿de dónde? Mi reino no es de aquí. El reino de Dios no es de aquí. Es sobrenatural. El poder de Dios se manifiesta en forma sobrenatural. Vamos a ver en Corintios, acompáñeme, lo que le decía recién. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios, palabras de Pablo. Primera de Corintios, dígame si, amén si lo encontró. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en, sino en. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto es lo que le decía antes. Dios quiere que establezcamos su reino invisible aquí en la tierra. Entonces nos capacita con su poder, con los milagros, con esas leyes que hacen posible que la estructura del reino se mantenga. El reino de Dios, el gobierno de Dios, el poder de Dios es inconmovible. Sí, cuando habla en Hebreos 12, capítulo 26, que tenemos un reino inconmovible, significa que no cambia. Lo que Dios ha establecido no cambia. Dios no miente. Dios quiere que usted y yo recibamos aquí bendiciones y que las transmitamos. Eso significa que Dios no quiere hoy un día una cosa, mañana quiere otra, sino que quiere que todos sus hijos sean bendecidos. El propósito de Dios es que todos sean llamados hijos de Él. Muy bien, el poder de Dios es una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. ¿Cuántos creen eso? Podemos experimentar esta realidad aquí y ahora. Dios está interesado en que expandamos su reino a través de su poder. Así como las democracias gobiernan hoy en la Argentina y establecen su poder a través de las leyes y las normas, Dios está interesado que con su poder, ese poder nos capacita para extender el evangelio. Y se lo pongo en lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista. A ver, búsquelo en